Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas del Instituto Cervantes en Harvard University. Hoy nos juntamos aquí para acudir, para que nos lleven de forma remota a una exposición, yo diría que peculiar. El profesor Christopher Maurer, que es siempre tan generoso con su tiempo y sus conocimientos con este centro, nos presenta hoy o nos propone llevarnos a Granada, concretamente al Centro Federico García Lorca, donde se está exhibiendo la exposición Lorca y el archivo, Memoria en Movimiento, de la que además es comisario junto a los profesores Andrew Anderson y Melissa d'Inverno, es decir, tres de los más grandes especialistas en la obra de Lorca y en su archivo. La exposición no termina hasta mayo, así que si alguien tiene la suerte de poder pasar por Granada, yo tengo mucha envidia. Y digo que es una exposición peculiar, ya que, o me lo parece a mí, porque ya que su centro de atención no recae directamente sobre la obra literaria de García Lorca, ni tampoco sobre su vida, ni se centra en algunos de los documentos y objetos culturales que se han preservado en el archivo lorquiano. La exhibición de Granada nos propone explorar y meditar sobre el propio archivo Federico García Lorca, sobre su historia, sus avatares, sus logros, sus dificultades intelectuales y materiales, los espacios que lo han acogido o los que no lo han hecho, los caminos por los que ha transitado o los diálogos que han ocurrido, que ocurren o que ocurrirán entre los públicos, los objetos documentales y los responsables del archivo a lo largo de su existencia y en el futuro. Y es que hay pocos que no tengan muy claro y que valoren la importancia de un archivo como el de Federico García Lorca para la valoración y la correcta recuperación, la difusión de su producción artística y para la preservación de la memoria literaria, cultural, social o histórica de su época y de su repercusión en las generaciones futuras. Ahora bien, quizás sean o seamos menos los que se detengan a pensar y estudiar qué decisiones, qué actos de valor o de miseria, de sabiduría o de ingenuidad, de compromiso o de desatención, llevan a la creación, a la existencia o a la forma que toma o no toma un archivo o la que tomará en el futuro. Exposiciones como la que hoy nos acerca el profesor Maurer nos ayudan a aprender, a recordar y a entender cómo actuamos o cómo no lo hacemos, cuando quizás ayer o quizás mañana seamos llamados a rescatar, a preservar la memoria, el legado, quizá de un ser querido, de un amigo, de un desconocido o de un pueblo. Eso cada uno en sus responsabilidades. Bueno, en esta casa no hace falta presentar al profesor Christopher Maurer, aunque lo voy a hacer porque me toca, pero es catedrático de literatura española en Boston University, donde se dedica al estudio y a la enseñanza de la poesía española, con especial atención a las relaciones de la poesía con la música, la pintura, la traducción y la crítica textual. También imparte clases en el programa Master of Fine Arts in Literary Translation de la misma Universidad de Boston. El profesor Maurer ha estudiado, editado críticamente y traducido desde escritores del siglo de oro hasta nuestros poetas contemporáneos. Federico García Lorca, por supuesto, Baltasar Garcián, Jorge Guillén, Joan Margarit o Miguel de Unamuno, por citar unos pocos de los que ha trabajado. Es sin duda uno de los mayores especialistas en la obra de Federico García Lorca, de quien ha editado y traducido su poesía completa en la obra Collected Poems,
sus conferencias también, en el volumen Conferencias, su prosa de juventud, en el libro Prosa inédita de juventud, y ha coeditado con el profesor Andrew Anderson también sus cartas en el volumen epistolario completo. Entre sus trabajos de traducción figuran títulos como New Letters to a Young Poet de Joan Margarit, In Search of Duende, A Season in Granada, que son colecciones temáticas de textos lorquianos, una colección de cartas entre Lorca y Salvador Dalí, llamado Sebastian's Hours, o The Art of Worldly Wisdom de Baltasar Gracián, por decir algunos. No quiero dejar de mencionar un proyecto que a mí me encanta, que es de humanidades digitales, llevado a cabo por el profesor More, que se llama Calles y Sueños, donde trazó visualmente un mapa de los movimientos de Lorca en Nueva York y que coincidió en el tiempo con la exposición Volver Mañana, Lorca en Nueva York, en la Biblioteca Pública de Nueva York, co-comisariada por Christopher y Andrés Soria Olmedo. También fue comisario de la exposición Jardín Deshecho, Lorca y el Amor, también en el Centro Federico García Lorca de Granada. El profesor More es académico correspondiente de la Real Academia Española y en 2010 fue nombrado oficial de la Orden de Isabel la Católica y además es académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y Christopher, ahora es todo un honor cederte la palabra y sobre todo cederte la imagen. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por una introducción tan generosa. Y en la primera parte donde hablabas de la exposición tan exacta, ¿no? Es exactamente lo que ha dicho Javier. Y es no diré un privilegio, sino que es un gusto estar aquí entre tantos amigos. Me conmueve. Pero voy a ignorar todo eso y hablar de la exposición. Muchísimas gracias a Javier. Gracias también a nuestra antigua directora Marta Mateo, que recordamos siempre con cariño. Gracias a vosotros por venir y a Bruno por este cacharro. El título de la exposición es Lorca y el archivo Memoria en Movimiento, aludiendo a esos desplazamientos de que habló Javier, y un poco al exilio de la familia que llevan con ellos parte del archivo, que como veremos. Hemos querido ver el archivo no como el sedimento de la producción artística de García Lorca, como algo que dejó a su muerte, que llega a nosotros como colección unificada, sino más bien como una colección formada por un esfuerzo continuo de parte de los editores, de los amigos y sobre todo de la familia García Lorca y la familia de los Ríos y otras familias relacionadas con ellos. Se debe también a la generosidad de los que donaron cosas, manuscritos, fotografías, álbums, a la Fundación Federico García Lorca. Entonces, queríamos contar esa historia que no se ha contado hasta ahora, y para hacerlo hemos podido consultar el archivo, ¿no? Por supuesto los papeles de Lorca, pero también el archivo de la familia y el archivo de la Fundación García Lorca. Y entonces, mucho de lo que vais a ver, hay algunas cosas conocidas, pero hay otras cosas menos conocidas que configuran, que ayudan a configurar el canon de las obras de Lorca. Unos 27 instituciones han prestado materiales, que ha sido 27 dolores de cabeza, manejados magistralmente por uno de mis co-comisarios, por Melissa D'Inverno,
que ha sido como una centralita con la Biblioteca Nacional, con el archivo del general de la administración, con distintos archivos. Somos 3. Esto ha sido otra cosa deliciosa de la exposición para mí, trabajar con estos 2. Son 2 grandes especialistas. Andrew ha rastreado por primera vez, lo primero que hizo fue hacer un recuento de lo que hay y lo que no hay en el archivo. Y descubrimos cosas que nos sorprendieron. Por ejemplo, falta el manuscrito de Bodas de Sangre. No existe la música o el manuscrito de Doña Rosita la Soltera. Omisiones de ese tipo. Entonces el archivo es como un tejido de presencias y ausencias, y cada presencia, cada objeto que sí está, evoca otros 100 objetos que no lo están. Incluso cuando hay un manuscrito casi completo, pues está casi completo. Falta una página, o siempre hay algo. Entonces uno se pone de como sentimientos elegíacos. La historia del archivo está, como dije, relacionada estrechamente con la de la familia. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido es distinguir entre lo que es puramente historia familiar y lo que es historia del archivo, porque son ellos los que han custodiado los manuscritos. Y pues la idea es mostrar cómo conservaron, cómo administraron el legado de García Lorca en medio de la guerra, la posguerra y en medio de la fama creciente del poeta en el extranjero. Hemos querido mostrar también de qué forma está condicionado el archivo por el régimen franquista, por la censura y por el Estado, que forma sus propios archivos en plural sobre García Lorca. Veremos unos ejemplos. Entonces, yo soy muy malo para esto y lo que no puedo hacer, lo que se dijo famosamente de Gerald Ford, que he cannot chew gum and walk at the same time. So I cannot speak and show PowerPoint at the same time. Entonces lo que voy a hacer es una brevísima introducción a cada sala y luego entraremos visualmente en la sala para ver objetos que he seleccionado de los 400 que están en el centro, en las vitrinas y en las paredes. Se acabaron las vitrinas, entonces empezamos a escribir en las paredes. Nos dijeron, no, Maurer, esto no sois muralistas, calmaros. Entonces las paredes están llenas y las vitrinas tuvieron que comprar más, porque como yo qué sé, como esas lombrices que añaden segmentos. Trabajar en esto ha sido, bueno, se nos ha olvidado tal o cual cosa. Durante su vida, Lorca no tuvo ese afán de archivar que tuvieron otros poetas como Guillén o Salinas o Juan Ramón Jiménez, el creador de uno de los archivos más importantes en el mundo hispánico. Quizá ese afán fue más, como lo sintieron más Salinas, Guillén y Juan Ramón, por el exilio, porque se había amputado parte de su obra. Y en el caso de todos necesitaban los papeles que dejaron en España como para seguir revisando. Lorca era, claro, como murió, más descuidado. Podemos admirar la arquitectura, por ejemplo, de Poeta en Nueva York, sin olvidar que la hora de entregar el manuscrito
un manuscrito muy híbrido a su editor, José Bergamín, un poco antes de salir, de volver a Granada en el 36, le deja con un manuscrito, y en ese manuscrito hay hojas para Bergamín, pequeñas notas, y una de ellas dice, el original de este poema lo tiene Don Miguel Benítez, Casa Fiat, Barcelona. No es la nota que sueña con recibir los editores, ¿no? Entonces, como no sabía escribir a máquina, como sabemos todos, no hay textos mecanografiados por Lorca. Normalmente pedía a un amigo que pasara el texto en limpio y a veces regalaba el original al amigo, el autógrafo al amigo. Entonces se quedó a la hora de componer, de estructurar Poeta Nueva York y otros libros. Pues en ese libro le faltaba el poema Crucifixión. Escribió a Benítez: Miguel, es de los poemas más importantes del libro. Benítez no le contesta y aparece el manuscrito 10 años después dentro de un ejemplar del Romancero Gitano en las Islas Canarias, donde vive Benítez. Y se ha vendido recientemente en Sotheby's, bueno, hace unos años. Pero yo creo que eso explica en parte por qué deja inéditos a la hora de su muerte libros como Diván del Tamarit, Poeta en Nueva York, La Casa de Bernarda Alba, que está leyendo en Granada en el 36. La Huerta de San Vicente, la casa familiar de Granada, fue objeto en el verano del 36 de registros y requisas. Escribe Isabel García Lorca: fue Concha, su hermana, cuyo marido había sido asesinado poco después o poco antes que García Lorca en Granada. Pues fue Concha la que había metido todas las cosas de Federico en un maletón de piel y lo escondió durante la guerra en un pajar. Y durante unos días, según Mario Hernández, en un almiar, durante unos días en un haystack, o sea, tenía cubierta de paja el manuscrito de La Casa de Bernarda Alba. Agustín Penón, que va a Granada en los años 50, 54, 55, está en Granada y escribe: cuando ya Federico se había refugiado en la casa de los Rosales ante el temor de los registros, los padres de García Lorca enviaron los manuscritos y trabajos de Federico a la Huerta del Tamarit para que estuvieran más seguros. Nos llevaron escondidos en canastas en las que pusieron fruta por encima. Pues en una de esas canastas iba Bernarda Alba, entre los papeles dejados también, o sea, dejó papeles en Granada, en la huerta, y los escondieron los primos y la familia, los padres. Dejó papeles en la calle Alcalá, 102 de Madrid. El piso estaba vacío. Isabel, su hermana, se había refugiado en casa de Bernardo Giner y Francisco, el hermano, estaba en el servicio diplomático, estaba en el Cairo. Los padres y Federico habían vuelto a Granada, dejando vacío entre julio y octubre el piso de Alcalá 102. Ahí seguramente entraron personas, sospecho, por ejemplo, ahí estaba guardado el manuscrito de El Público. Estaba en Madrid, no en Granada. Y llegó a las manos de Rafael Martínez Nadal,
reapareció años después en una edición de lujo. Seguramente entraron otros, y es toda una historia en la que no voy a entrar. Uno de los que entró, con esto entramos en la sala, fue una de las últimas personas que vio a Lorca en Madrid en julio del 36, su antiguo maestro de escuela, Antonio Rodríguez Espinosa. Entonces, Lorca parece que no tenía dinero para el tren o para lo que fuera, y en la noche anterior va a casa de don Antonio y le pide dinero. Entonces, lo que hemos visto, voy a ir poco a poco. Esto es, ¿se puede apagar? Esto. ¿Conocéis quizá esta foto? Es de Gerda Taro, y una de las fotos de Lorca que salieron de la maleta mexicana, del Mexican suitcase, con otros negativos. Este es una foto muy conocida. La foto de Lorca en la bata, pero está siendo entrevistado por un periodista, Luis Felipe Morales, y siempre se corta esta parte de la foto. Y entonces hemos querido captar un poco el ambiente de Alcalá 102 con esa planta moribunda, un naranjo que probablemente no regaría nunca. El manuscrito, la famosa nota que dejó a José, me encanta esta foto de Bergamín en su despacho de Cruz y Raya, que hemos sacado del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Es una nota que Lorca deja a Bergamín. Querido Pepe, he estado a verte y creo que volveré mañana. Abrazos de Federico. Porque coge el membrete de Cruz y Raya y le deja esa nota. Esto siempre me conmueve. Es una hoja rasgada en que García Lorca ha escrito algunas de las obras que esperaba escribir. La quimera, el sabor de la sangre, el drama del deseo, el miedo del mar, drama de la costa cantábrica, el hombre y la jaca, mito andaluz, la hermosa, poema de la mujer deseada, la piedra oscura, drama epéntico, casa de maternidad, carne de cañón, las madres contra la guerra, ¿no? Escribía en sus últimos días una obra basada en el flamenco, y soñaba con escribir desde pequeño quería escribir sobre las monjas de Granada, pero nada, hoja rasgada, un símbolo muy obvio de una vida truncada. Madrid, en el 36, tenemos esta escena de Martín Santos Yubero, y son unos milicianos y unos fotógrafos, y al fondo podéis ver que hay una representación de las canciones populares de García Lorca. Esto será del 37, más o menos. Esto es un dibujo que hizo José Caballero del cuarto de Federico en Alcalá 102. Y en el balcón está don Federico, el padre. Yo creo que hay notas de color aquí, que pensaba hacer un cuadro que no conozco si lo hizo. Un dibujo suyo de un pez ahí a la izquierda. En fin, pequeñas descripciones. La calle Alcalá, después del bombardeo, después de uno de los bombardeos nacionalistas,
calle donde vivía Federico. Esta carta es que me fascina. Antonio Rodríguez Espinosa escribe a Francisco García Lorca: querido Paco, cuando se marchó Isabelita, me dejó un encargo que hacer, que he cumplido en la forma que voy a detallaros. Recogí la carta y la llave, pero cuando fui a la casa me encontré con que en la puerta había un cartel puesto por la Brigada de Investigación que decía lo siguiente: en esta casa vivía el poeta Federico García Lorca. Milicianos, respetarla. En vista de esto, yo fui a la Dirección General de Seguridad y solicité que me autorizaran a entrar en la casa. Pusieron a su disposición 2 agentes y juntos fuimos a la casa donde encontramos en el armario los objetos de plata que trajo Federico de la Argentina y los valores en distintas clases de acciones que tenía ahí tu padre. Se levantó un acta detallada donde se consignó todos los objetos y los títulos. Acta que firmamos los agentes, Vicente el portero y yo, y que ha quedado archivado en la Dirección de Seguridad. Después compré un baúl de los que se construyen ex profeso para los depósitos del Banco de España, donde han quedado depositados. Entonces yo, leyendo esta carta por primera vez, pensé, bueno, esto es poner una pica en Flandes, porque igual en el archivo del Banco de España hay un inventario de los objetos que quedaban en Alcalá 102, y en efecto conservan esos papeles en el Banco de España, y existe ese inventario. Yo, claro, quería no objetos de plata, sino objetos literarios que no aparecían en el inventario. Pero un nuevo manuscrito de El Público. En Alcalá quedó el manuscrito que publicó Martínez Nadal y especulaba durante años que tenía que haber otro manuscrito más reciente, mecanografiado, porque él recordaba estas cuartillas y estaban como tantas cosas escondiendo como en plena vista en la Biblioteca Nacional, entre los papeles de Jorge Guillén. Entonces hay 2 cuadros del Público que no han sido utilizados por los editores, muertos de risa, en la Biblioteca Nacional, copiados por Rafael Rodríguez Rapún. ¿Y por qué? Esto es su mecanografía. A veces no entendía la letra de García Lorca. Y esto es otro. No entendía Ruina y titula Reina Romana. Es el origen de esta errata que aparece en algunas. Esta también es letra de Rapún, ¿no? Esta es la prima, la benemérita y muy querida Clotilde García Picossi, bajo un cerezo. Parece un ser como etéreo, ¿no? Ahí está, es la que escondió manuscritos las llevó de la huerta de San Vicente a esta huerta, la huerta del Tamarit, al que alude Federico en el diván del Tamarit. Son fotos de Andrew Anderson, y esto es el Tamarit hoy en día, donde en un pajar se escondieron cosas de Federico. La prima, sabiendo que podía desaparecer en cualquier momento, el manuscrito original de los sueños de mi prima Aurelia, una de las últimas obras de Lorca, hizo esta copia de seguridad, ¿no?, que guardó aparte. Y Penón cuenta cómo ella nerviosamente leyó esta obra a otra prima o un primo en un café en Granada en los años 40.
cuando no se podía hablar todavía en Granada de García Lorca. Este maravilloso cartel nos dijo Noel Vallis que existía esto en Berkeley. Es un cartel de la Guerra Civil y toda esta parte, el dorso del cartel está cubierto de una carta de un tal Harry Shepard de la brigada Abraham Lincoln, y había sido herido en la batalla del Ebro, y escribe a su familia, I've just gotten a small book of poems. It's probably Stephen Spender's selected poems. The Andalusian Martyr. I've heard his stuff read in Spanish, and oh, it's wonderful. Even to one who can't understand 25% of it. This is like our beginning students, right? We know it's wonderful. I've seen only one or two of his pieces translated into English. I'm trying to translate some of them, and I can't. And while I can get his meaning, I'm not capable of putting it into English. Spanish, the words are like music. Most of his works are gypsy lyrics, but at times he became the poet of the Spanish people. He's much revered by all Spain. As you probably know, García Lorca was killed by the Civil Guard in Granada a few months after the war began. That's a paragraph from his poster, toward the bottom of the poster. We owe this one to Lauri Garriga, who found this letter in la Universidad de Puerto Rico, en el archivo de Juan Ramón Jiménez. Y es Emilio Prados que escribe a Juan Guerrero, que ha conversado, hemos hablado, Francisco y yo hemos hablado los dos de la necesidad de recoger cuánto original disperso ande por ahí de Federico. Él, desgraciadamente, es totalmente fatalista en cuanto a lo de nuestro pobre amigo. Así es que tiene un enorme deseo de conseguir lo que le digo. Interesante, ¿no? En el 38, el hermano de Lorca está preocupado por la desaparición de parte de la obra. Bien, segundo capítulo, si me permitís. El exilio de la familia contribuye, ¿no?, a la dispersión del legado, como es obvio. En 1940 logran los García Lorca salir de España y se establecen en el Upper West Side de Nueva York, en 448 Riverside Drive, llevando con ellos parte del archivo. Ya desde el 37 habían asumido la responsabilidad de reunir, gestionar el archivo en un terreno político muy difícil. Entonces, cartas de Margarita Xirgu y otros, Guillermo de Torre, Mariano Ruiz Funes, el ministro de Justicia, Blanco Garzón, etc., hablan desde el extranjero de la necesidad de poner en orden las publicaciones de Federico, de encontrar los manuscritos. Salen ediciones no autorizadas, piratas, en el Perú, en Chile, en Buenos Aires, y son fascinantes porque alguien va a un teatro y oye a Margarita Xirgu en una representación de Yerma y coge a mano, lo transcribe a mano en el teatro. Y luego publica Yerma en esa versión. Claro, empezamos por despreciar esas ediciones, pero resulta que en esas ediciones el memorilla, el copista, describe lo que ve en el escenario, ¿no? Entonces las acotaciones son muy, muy ricas. Te dicen cómo era la representación de la Xirgu y su compañía. Entonces, Francisco enseña llegan primero a Washington, llega Isabel primero, luego Francisco y Concha. Francisco enseña en Queens, enseña en Columbia,
y dirige la Escuela Española de Middlebury, ¿no? Durante más de una década. Edita Diván del Tamarit, empieza a redactar el libro publicado años después con el título de Federico y su mundo. Laura de los Ríos e Isabel encontraron trabajo como profesoras en Sarah Lawrence College, en Wellesley brevemente estuvo Laura, y luego en Sarah Lawrence y en Rutgers. Veremos las cartas de recomendación. En México, en esta época, reaparece el manuscrito de Poeta en Nueva York. Francisco publica en Nueva York Diván del Tamarit, la primera edición, y se publican 2 ediciones de Poeta en Nueva York. Y más importante todavía, en Buenos Aires, Guillermo de Torre publica a partir del 37 en tomos sucesivos todas las obras de Lorca que podía encontrar. Surgen homenajes y cada homenaje produce, o sea, añade al archivo. Isabel García Lorca en Bruselas vivía en la embajada o cerca de la embajada porque Francisco era un secretario en la embajada de Bruselas. Otra hoja rascada. Esto es lo que queda del pasaporte republicano que le permitió salir de Bélgica y llegar a Estados Unidos. Esto es una carta de Isabel desde Bruselas a su familia, a doña Vicenta. Inolvidables y queridísimos míos. Ya hace 8 meses que vivo en Bruselas. Ni un instante he dejado de pensar en vosotros. ¿Cuándo querrá Dios que pueda abrazarlos? Os adora vuestra Isabel. Manda la carta por Lisboa. La carta tiene que ser censurada y vemos en el sobre que ha sido visado por la censura militar. Pero pensar que al salir de España en el 36 y pasan meses y meses sin poder ponerse en contacto con la familia, y doña Vicenta responde: ansío que llegue el momento de yo buscarte y reunirnos todos. Dejada viuda, esto es Concha, la hermana, con sus 3 niños. Reconoceréis a Manuel Fernández Montesinos. Y ahí está Concepción y Vicenta Tica Fernández Montesinos. Están en la huerta de San Vicente. Antes de salir en el otoño, se desplazan a Madrid y Concha regala a su prima 2 dibujos de Lorca, El beso y Teorema del jarro. Y Francisca los guardó hasta su muerte y su marido los donó a la Casa de los Tiros en Granada. Todo esto quedó en un baúl en la huerta de San Vicente. Y creo que es una foto de Andrew, que ha escrito mucho sobre este tema. Andrew acaba de hacer una exposición sobre los títeres en el centro. Decorado original de Lanz está al fondo. Y esto es de una representación que hicieron en casa en Nochevieja, del 23. Esto estaba en el cuarto de Federico guardado dentro de un baúl durante la guerra. Aquí están en la embajada, reconoceréis el patio, quizá algunos que habéis estado ahí. Están Doña Gloria, la mujer de Fernando de los Ríos, Laura,
Isabel, y no sé quién es no hemos podido identificar al otro. Mientras el Estado español estaba creando sus propios archivos sobre García Lorca, aquí la policía dice que es editor de un periódico socialista, La Barraca. La exactitud de los informes políticos nos hace pensar en una carta de Margarita Xirgu. Se conservan varias, y esto es irónicamente protesta contra estas ediciones piratas. Está ella en la cubierta: mi querido amigo, supongo en su poder mi carta contestando la suya del 30 de septiembre, en la que me parecían muy justificados por el momento los temores de sus padres con motivo del estreno de la casa de Bernarda Alba. Cada día que pasa recibimos nuevos golpes y vemos lo feroces que son los que rigen actualmente los destinos de España. En Buenos Aires, Guillermo de Torre estaba desesperado por tener el texto de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Y la familia pensaba dos cosas: que no se podía estrenar, primero por el ambiente político de Buenos Aires, pero más importante porque habían dejado parientes en España, y el estreno de esta obra les podía perjudicar de algún modo. Alguien, sí, es la misma, alguien dejó esta postal explicando a la familia de España dónde estaban las cosas en Colombia, donde enseñaba Francisco, ventanas de mi clase de 414, Escuela de Gloria, Barnard College, Casa de Onís, Casa de Florit. Un mundo muy, muy rico gracias al exilio del Upper West Side de Nueva York en esta época, ¿no? Cartas de recomendación. Los que las hemos escrito admiramos la brevedad de Américo Castro. Miss Laura de los Rios is a splendid teacher. She has a good experience, a very pleasant personality, wide literary knowledge. I recommend her very warmly. Pedro Salinas se extiende un poco más. She has solid formation. Her knowledge of Spanish history and Spanish literature is very extensive. Her personality is one that makes possible sympathetic communication of her knowledge. That's very Salinas, no? Socially, I always found her charming. I suspect he found her more than charming. I recommend her very heartily for a position as teacher of Spanish. So this was in the Sarah Lawrence archive, along with Isabel's file. Oh, God, this is a poem written by Doña Gloria. This is the wife of Fernando de los Ríos. Y lo escribe desde 448 Riverside. Y hay dos hogares. El primer hogar, ¿quieres leerlo, Luis? ¿Tú lo ves desde ahí? ¿Puedes leer el poema? Sí, claro. Entramos en aquel hogar primero de nuestra vida propia, que empezaba por el arco florido que formaba un rosal que cubría por entero la fachada en que abría su agujero, cada ventana al sol, y que labraba florida cornucopia, que lanzaba su perfume en la flor de un limonero. Así por fuera alegre florecía aquel hogar, albergue de ilusiones, de gracias infantiles, de canciones, hogar que dio su fruto día tras día, hogar inolvidable de Granada, que el amor eligiera por morada. Gracias. Y luego sigue en el último hogar nuestro, que es el de Nueva York. En el destierro ya fuimos forjando un nuevo hogar más apretado y fuerte, refugio familiar que fue aumentando hasta albergar 4 generaciones.
Por 3 veces en él entró la muerte, y aun blandiendo una vez y otra con saña la implacable guadaña, no han dejado de oírse las canciones que en efluvios de España traían el consuelo de sus sones. Gracias os doy, y a ti, Hudson inmenso, que corres a los pies de nuestra casa, que al pasar por aquí contigo pasa todo el país, tan bello como extenso. Tristeza, angustias y dolor intenso llenaban nuestro espíritu sin tasa, mas tú fuiste apagando aquella brasa y haciendo el sufrimiento menos denso. Hay una serie de cuadernos de Gloria y pues sí, vivían 4 generaciones en esa casa, ¿no? Vivía Francisco y aunque Federico prometía siempre que iba a comprar un fichero y convertirse en un estudiante bueno, fue el hermano que tenía 6 de estos ficheros y los utilizaba a la hora de escribir el libro publicado como Federico y su mundo y a la hora de editar textos de su hermano. Apareció para la exposición. Yo pensé, mira, esto es una mina de oro. Quiero ver lo que hay. Entonces, la primera ficha que saqué era esta. Edición crítica. En la música, página 1562, hay una errata musical, me dice Sofía. Sofía me dice que ella corrigió una transcripción de las canciones de los discos, transcripción que mandó en fotocopia la Argentinita. La original de Federico debo decir que lo hizo ella, buscarla. Han desaparecido la música y siempre mucha gente se ha preguntado dónde está la música de Federico de las canciones populares. Pues hay una posible pista. Se refiere al archivo de Sofía Novoa, que existe todavía, que se puede mirar. Guardaban las cosas, cartas conservadas, esto de la familia, es una caja de puros. El archivo español vive en simbiosis con un archivo muy cerca de Houghton Library, porque en Houghton Library están los papeles de los editores norteamericanos de Lorca. En una ocasión, el director de New Directions escribe a alguien y les dice, the García Lorca family keeps contracts in what we would call in America a shoebox. Entonces, como parte de la exposición, Melissa quería enfatizar los contenedores y hay una serie muy pintoresca de pensar que en España, claro, están censuradas las obras, pero en el extranjero se erigen estos monumentos. En la Ciudad de México, en esta esquina, la estatua, Isabel está delante de la estatua y está en el Uruguay, en el monumento que erigió Enrique Amorim. Queríamos mostrar el peso del legado, cómo pesaba sobre los hombros de Francisco García Lorca el tener que administrar la obra de su hermano, no solo en estas circunstancias en España, sino no nos podemos imaginar lo que era contestar cartas esto es un simulacro de su mesa, pero hemos puesto encima las cartas que recibió entre ciertos años. Hay cartas de todo el mundo, de Rusia, de Bélgica, de Italia, pidiendo permiso, preguntas sobre la obra. Este hombre no podía más. Escribía poemas y esa parte de su producción la mantenía. Era una cosa que hacía en privado, ¿no? No publicaba sus poemas
enseñaba, daba clases, dirigía tesis y en colaboración con New Directions manejaba, y con la familia en España manejaba, administraba la obra. Son años en que se recogen datos sobre Lorca. Esto es un documento desconocido. En Salamanca, en el Centro de Documentación de la Memoria Histórica, ¿no? Había visto yo estas fichas. Hay fichas. García Lorca, poeta. Sus obras tratan sobre poemas populares, fallecido en Granada, carpeta 43, etc. Entonces uno pide la carpeta y no existe, o mejor, te mandan otro expediente que nadie sabía que existiera, ¿no? Entonces, en algunos utilizáis Pares, que es el buscador de los archivos del Estado español, y en Pares tampoco aparecen estas cosas. Hay que como pescar y esperar que salgan. Apuntes de un censor sobre Bernarda Alba. ¿Y por qué no se puede representar en 1942? Crudeza agria y punzante, odio de clases, rivalidades pasionales entre hermanas ansiosas de hombre. Entonces se refiere, está marcando las páginas en un manuscrito, y el manuscrito sí está en el Archivo General de la Administración. Y si os fijáis en la fecha, el manuscrito es del 43 y la obra no aparece hasta el 45. Entonces es un nuevo manuscrito de Bernarda Alba, ¿no? Que no sé si un investigador, Sastre Aguilera, ha investigado en los archivos de la censura. No sé si ha comentado este manuscrito. Guillermo de Torre publica en la Argentina las obras completas, pero no circulan en España. Aquí Juan Guerrero, el amigo fiel, el cónsul general de la poesía española, pide permiso para la importación de 500 ejemplares. Y Leopoldo Panero dice que aunque menciona la muerte, y aunque Lorca era amigo de Fernando de los Ríos, se puede publicar, no hay inconveniente. Bien, con esta parte es más breve. Empiezan a volver en los años 40. En el 45 muere el padre en Nueva York, donde está enterrado Federico García Rodríguez. Y unos años más tarde, en el 51, la familia empieza a volver a España, donde el régimen sigue obstaculizando la publicación de las obras, aunque no con el rigor de antes, claro. Una de las cosas que hemos encontrado es una carta de Manuel Aguilar, el editor, a la familia García Lorca. Y es del año 46. Y lo que les dice que ha habido cierta relajación de la censura y se publican en España autores como Anatole France, Pío Baroja, Maupassant. Si se publican ahora estos autores, claro que se podrá sacar una edición de García Lorca. Y aconseja a Manuel Aguilar, lo debéis hacer, porque las obras de Federico están en el dominio público. Murió intestato, murió sin testamento. Entonces, la familia no controlaba los derechos y Aguilar les dice que, bueno, aprovecha, estamos dispuestos a publicar unas obras completas. Dicen que no, porque durante años la familia se niega a que se representen en España, por ejemplo, el teatro de
Federico. Y lo que sí permite la familia es una edición como 8 años más tarde, 8 años, sí, más tarde, de las obras completas en Aguilar. Jorge Guillén escribe un maravilloso prólogo y la censura elimina el último capítulo, que veremos el manuscrito. En el archivo hay una correspondencia interesantísima entre Guillén, Isabel, Francisco y Arturo del Hoyo de Aguilar sobre la censura en estos años. La madre, doña Vicenta, no quiere volver a Granada. O sea, han dejado la huerta de San Vicente y construyen en Meco una especie de simulacro, o sin llegar a simulacro, no sé, una casa que sustituye a la de Granada porque no quiere volver. Y ahí se muda la familia. También Concha intenta limitar, como he dicho, la representación de las obras. Hay una carta fascinante de Concha al alcalde de Granada, Antonio Gallego Morel, en que dice que Antonio, el bailarín, quiere hacer una representación del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, bailar el poema. Concha le dice al alcalde, en Granada no, rotundamente no. Por favor, haz algo, ¿no? Pero unos años más tarde le escribe, seguramente algunos de vosotros conocéis a Alberto Castilla, el de Holyoke, pues le escribe Castilla y le dice, somos un grupo de estudiantes de Zaragoza que queremos representar la zapatera prodigiosa. En el espacio de 25 años no se había representado públicamente una obra de Lorca. Entonces Concha le escribe y dice, ya veo que conoces muy bien que nuestra prohibición de que las obras se representen en España, pero por tratarse de un grupo de estudiantes lo vamos a permitir. Ahora, con dos condiciones. Uno, que lo hagáis en el Teatro Eslava y que solo sea, pues, en fin, 2 o 3 representaciones, una en Zaragoza, otro en Madrid, en el Teatro Eslava, ¿no? Y se hace. Y el efecto, claro, van todos los antiguos amigos de García Lorca en el año 60 a ver esta obra. Castilla deja, cuando acaba la obra, la zapatera deja vacío el escenario durante un largo rato y la gente se pone de pie, aplaude, grita, ¡que viva Federico! Alberto Castilla guardaba todos los papeles de esa época, todas las fotos, las cartas de Concha, las suyas a Concha, en Holyoke. Fui a visitarlo, me dijo, mira, todo esto para el centro García Lorca. Lo donó muy generosamente al centro. Marcelo Cler escribe una biografía de Lorca y le pide al embajador español en París, dice, quiero ver los archivos del régimen sobre García Lorca. Entonces se ve en un aprieto y dice que expuse también el asunto a nuestro compañero, el ministro de Información y Turismo, Fraga. Fraga opina que en efecto parece sumamente conveniente el revisar la cuestión y averiguar si podemos o no abrir nuestros archivos, en plural, sobre el episodio García Lorca. Entonces, esto se ha publicado, esta hoja, pero encontramos el expediente entero con el informe policial, etc. Y, claro,
nos lo mandan del Ministerio del Interior no redactado, con algunas frases tachadas, para que no podamos nosotros en 2025 leer el expediente. Guillén, el gran Guillén, una de las últimas páginas de Federico en persona. ¿Cómo no sentirse desganado por el dolor más inexcusable y por la cólera? Marlowe, Villa Mediana, Pushkin, o poetas asesinados. Marlowe gemía con una voluntaria precisión. Cut is the branch that might have grown full straight, and burned is Apollo's laurel bough. La censura lo elimina, pero Guillén conserva estas cosas, lo publica en otro sitio en el extranjero. Alberto Castilla, gracias a Alberto Castilla, que tenía su álbum, Carta de Concha, Cartel de la Zapatera. Ya veo que usted sabe muy bien nuestra prohibición para representar el teatro de mi hermano. Y esta vez, quizá por tratarse de estudiantes y de que piensan salir al extranjero, estaríamos dispuestas a permitirlo, si nos dice de antemano en qué teatro, etc. Yerma, también, esto es la primera representación en un teatro comercial de una obra de Lorca, 1960. Y los SEAT 600. Y entonces, ¿cómo se llama? Escobar, el director, Manuel Escobar, va a la censura y les dice, quiero representar Yerma. ¿Qué me dicen? Dicen, por nosotros bien, pero la familia no quiere. Entonces Escobar dice, no, traigo una carta de la familia. Y le dejan, pero ponen guardias civiles o grises alrededor del teatro. Entonces una noche viene Carmen Polo a ver Yerma y entonces el director le dice, mira, es pesado, están atemorizando a la gente y es muy pesado para los actores, que por favor, que retiréis la policía. Entonces lo hicieron, desaparecieron de la noche a la mañana. Son maravillosas estas fotos. Esto es un poco antes de su muerte, doña Vicenta, en el piso de Juan Bravo, creo que es, en la pared, el archivo, lo que llama Melissa, el archivo vivido, el archivo vivo, ¿no? Son dibujos de García Lorca, la cerámica granaína. En el piano de Federico está un libro que le acababa de mandar Oreste Macri, publicada por Guanda. Ahí está otro de este fotógrafo magnífico, Guillén, es un húngaro. Esto unos meses antes de su muerte en el 59. Están en esta época, los años 60, no solo Auclair, sino Claude Cuffon, que va a Granada y se conservan en la Casa Museo de Fuente Vaqueros, están los papeles de Cuffon. Aquí está recogiendo datos sobre la muerte. Y Tica, Fernández Montesinos, y está la incansable, infatigable, tenaz Marie Lafranc, una hispanista francesa. Están hablando ahí de la edición, una edición crítica que no se realizó nunca. Estoy acabando, los últimos capítulos son más breves. Se debate en los años 70 entre... la familia ya está pensando en que debería haber una fundación, un organismo público o un organismo privado abierto al público. Entonces, un plan urbanístico
en Granada amenaza con la destrucción total de la huerta de San Vicente. Alguien quiere, el ayuntamiento quiere hacer una carretera radial y va a pasar directamente por la huerta. Hay una protesta internacional y me gustó mucho ver los firmantes de la protesta, que incluían a Steve Gilman, Juan Marichal, José Luis Sert. No, también este departamento y esta universidad tenía algo que ver con salvar la casa. Y casi en esos mismos días se celebra en Granada el primer homenaje popular, el 5 a las 5, ¿no? Es una gran manifestación, hay multitudes, como veremos en las fotos. Y el poeta Ladrón de Guevara, que es uno de los primeros en hablar, la policía les concede al público media hora. Sí podéis tener este acto de homenaje, pero puede durar solo media hora. Entonces el Ladrón de Guevara dice 40 años de esclavitud y media hora de libertad, ¿no? Y hablan ahí de Blas de Otero, está Nuria Espert, está Aurora Bautista, etc. Entonces la familia en el 84 decide hacer una fundación privada. Y se firman los papeles en el 84. Hacen esto al vender, después de vender un cuadro de Dalí, el famoso cuadro regalado a Lorca por Dalí, lo venden ellos y eso les da el dinero para la fundación. Donan todos los manuscritos, todo el archivo, lo donan a la fundación. Lo que había sido su propiedad privada ya pertenece a un público más amplio. Es un punto de inflexión en la vida del archivo. En el primer 5 a las 5, Manuel Fernández Montesinos ofrece a la ciudad de Granada el archivo de Lorca, si pueden habilitar un edificio o lo que sea. No hacen nada. Entonces viene a parar el archivo en la residencia de estudiantes, ¿no? Y donde vive durante años, en la calle del Pinar. Y hacen cosas importantes, editan el boletín donde ha publicado Luis una reseña que todavía recuerdo de un libro de Ian Gibson, ¿no? Publican otras cosas aparte de eso, pero es mi favorito. Mario Hernández hace la primera exposición de los dibujos y van reuniendo materiales. Esto es el busto de Federico que estaba en la residencia. Telegrama de Francisco. Llega a nuestro conocimiento la increíble noticia de que un proyecto de urbanización en la ciudad de Granada comporta la destrucción de nuestra huerta de San Vicente, en cuya casa nuestro hermano Federico escribió la mayor parte de su obra. Punto. Esperamos que la noticia sea falsa y le rogamos su autorizada confirmación o denegación. Firman los dos hermanos. Porque claro, Concha ya había muerto en el 62. Quedaban Francisco e Isabel. First Popular Homage. Esto es la multitud. El 5 de junio de 1976. Nuria Espert y Aurora Bautista. Y acaba en la residencia de estudiantes donde se saca esta foto de la Isabel que algunos hemos conocido y Manuel Fernández Montesinos. Sospecho que es del año 90 porque al fondo están las pruebas del libro de Mario Hernández sobre los dibujos, el catálogo razonado de los dibujos.
Entonces, en la última sección voy a resumir más brevemente. Nos hemos preguntado qué es lo que queda por hacer, qué proyectos quedan. El archivo se instala en 2002 en este centro después de crisis de todo tipo, políticas, financieras. Esto me intriga mucho. Como parte del archivo familiar tenemos estos negativos sin revelar, ¿no? En algunos pone Middlebury. Alguna de ellas seguramente es esa foto que no conocía de Salinas y Guillén. Pues eso quedan por estudiar el archivo fotográfico que está apenas, que nadie lo ha hecho. Esto es el gramófono de los García Lorca que estaba en la huerta. Es ese aparato. Está ahí con Constantino Ruiz Carnero, el periodista. Los dos fueron asesinados en el 36. Hemos examinado por primera vez la colección de discos de García Lorca, que también es fascinante. Hay un poco de todo. Paul Robeson, Jeanette MacDonald, Bessie Smith. Son canciones que oiría García Lorca en Nueva York y Fernando de los Ríos el año antes, en el 28-29, trajeron los discos a España. También hay una cantata de Bach, discos de Stravinsky, en fin, se puede reconstruir un poco. La guitarra también lo hemos incluido en la exposición. Es una guitarra restaurada y lo llaman Samuel Death, que ha estudiado, Allen ha estudiado, tiene un artículo hermoso sobre y una entrevista con el que lo restauró. Fue restaurado en el 96 y lo han tocado pues toda la gente que ha pasado por la huerta de San Vicente: Bob Dylan, Patti Smith, Lou Reed, Alan Smith, Samuel Death. Y es un instrumento muy peculiar que podrá explicar Alan mucho mejor que yo. Tampoco se ha estudiado las composiciones originales musicales de García Lorca, lo que escribió cuando era como pianista y pensaba hacer la carrera en la música. Esto sería del 16, por ejemplo, y existen varias partituras de estas. Una gran omisión, el hueco de la voz. No hay ninguna grabación todavía de la voz de García Lorca. Y ver estas fotos y saber que seguramente se grabó la voz de Lorca, en fin, no digo más. Se grabaron en antiguos los carretes de hilo, cilindros de cera, y deben de existir todavía en alguna parte. Esto es un descubrimiento de Melissa, que miraba este cuadro que está en el Reina Sofía. Este cuadro lo incluyó García Lorca en el Salón de los Artistas Ibéricos en mayo del 25. Lo incluyó Dalí. Entonces, también estaba incluido en su primera exposición individual unos meses más tarde. Entonces, Melissa mirando estas dos. Bueno, se sabía en el Reina Sofía habían sacado un rayo X del cuadro y sabían que debajo estaba otro cuadro. Entonces, Melissa encontró entre los papeles de Federico esta foto, y es la única imagen conocida del cuadro que estaba debajo. Es una foto que Dalí envió a García Lorca mientras pintaba. Si se fijan, está muy diferente
el pelo, la forma de la cara, detalles del vestido, etc. Entonces, metamorfosis de un cuadro. No me podía imaginar que el vestido de Doña Rosita tuviera esa intensidad, ni el vestido de Bernarda Alba, que es, mirando, es como un agujero negro. No sé cómo consiguieron ese negro. Y aquí, en este vestido, y no se ve en las fotos de prensa, ¿no? Estas flores que parecen como pegadas y que desentonan con el resto del vestido. Estos son del Museo de Teatro de Barcelona. Colin Hackforth Jones, un amigo de Lorca, donó fotos y negativos. Esto es García Lorca en el año 26 o 27 en, no me acuerdo qué plaza de Granada, San Nicolás, no sé. Y donó fotos, dibujos, etc. Esto es una carta que no se ha estudiado lo suficiente de Alejo Carpentier a Federico. Y le habla de Yerma y de cómo el último cuadro de Yerma, lo de la romería, ¿no? Está inspirada por las ceremonias ñáñigas, o sea, de las Antillas, ¿no? Que tiene un aire cubano, dice Alejo Carpentier, Yerma. Esto hemos encontrado también, estas fotos de Emilio Amero, otro hallazgo de Molesa. Emilio Amero, que es el que hizo posible el guión cinemático, el escenario de película Viaje a la Luna de García Lorca. Escribió ese guión en el piso neoyorquino de Amero. Entonces hay una serie de 26 fotos inéditas que es posible que se relacionen con la película, o por lo menos que captan el ambiente surreal de ese momento, Nueva York, el 29. Y acabo con esto. El último amor de García Lorca se enamoró de un joven, Juan Ramiro de Lucas, un joven de Albacete. Escribió poemas, le regaló dibujos, le regaló manuscritos y iban a viajar juntos a México cuando asesinaron a Lorca. Tenían proyectado este viaje. Entonces se conoce la historia porque ha sido tratado hay una novela de Manuel Reina, hay una obra teatral, Los Amores Oscuros, pero este hombre llevó un diario, no es un diario, escribió unas memorias. Entonces, pero encontramos, eso ya se conocía, lo que encontramos fue una carta de Ramiro de Lucas a Adolfo Salazar, un año justo después de la muerte de Lorca, en que le habla a Salazar de todo lo que podría haber escrito Federico y cómo ha llevado la tristeza durante ese año. Ahí pensamos, mira, esto es una carta tan hermosa, lo queremos incluir. Entonces recibimos, estimados señores, son unos abogados de la familia. El motivo del presente no es otro que requerirles de forma expresa y fehaciente para que se abstengan de realizar, autorizar, disponer cualquier uso, difusión, publicación, documentación, dibujo, imagen de todo tipo en cualquier otros y en la forma más ampliamente admitida. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Dejamos el marco vacío ahí en la pared donde habría estado la carta y damos la signatura donde se puede encontrar la carta en la residencia de estudiantes entre los papeles de Adolfo Salazar.
ahí está. Que lo busquen y que lo publiquen. Y sigue. O sea que era un email así de largo del abogado. Yo he visto las memorias porque un sobrino me las dejó. Y yo sé que al final de su vida, Historias de los Archivos, al final de su vida, Ramírez de Lucas escribe que con 70 años después, que ha decidido comenzar estas memorias, estos dolorosos recuerdos no deben de quedar solo escondidos en lo más recóndito. No estoy citando, no desobedezco. Estoy parafraseando. Que no quiere ocultar las memorias y dice, ya está bien, he llevado este secreto durante toda mi vida. No he dicho a nadie nunca que fui amante de García Lorca, pero lo quiero decir ahora. Y habla, dice, lo quiero hacer ahora dadas las circunstancias en las que todo se produjo, esa densa maraña de prejuicios y tabús que envenenaban el ambiente español durante esos años y que siguen envenenando hoy en día el ambiente. Entonces, una voluntad feroz, tan feroz de publicar las memorias que los vuelve a comenzar, los copia, hace una copia para que no se pierdan y tenemos la esperanza de que se publiquen pronto, porque ya son años de esperar estos recuerdos. Espero no haber violado la prohibición. Retiro la firma en lo que firmé para que circule, Bruno, y espero no abusado de vuestra paciencia. Gracias. Muchas gracias, Christopher. Tenemos, creo que tiempo. ¿Pero hay tiempo? Sí, pero tenemos poco tiempo, yo creo, pero sí, para algunas preguntas, por supuesto. Seré rápida y sintética. Ok, Christopher, muchísimas gracias. No sé, es un deleite escucharlo. Christopher es una eminencia y una leyenda. Y no sé si saben que él ha trabajado con artistas, ¿no? Como Lou Reed, que no nos lo dice, y Laurie Anderson. Y bueno, Christopher, you took a walk on the wild side, colega. Right? Sí, pero decir que él tiene una manera también de contarnos lo que él ha investigado, que es realmente como la definición que hace Lorca del teatro, cuando él dice que es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Gracias, Christopher, Verónica. eres un poeta y te doy las gracias, ¿no? Y lo que quería preguntarte y un poco así como invitarnos a todos a explorar es la cuestión de la falta de interés más o menos de Lorca, como en registrar por escrito. No solo porque no supiera mecanografiar, ¿no? Sino también un poco pensando en que, como podemos un poco verlo, Sí. Lorca es un músico, es un poeta Sí. y es un dramaturgo. Yeah. Es decir, que toca de oído, que Sí. escribe de oído, Yeah. y que además yo como dramaturga y directora de teatro puedo ver eso de la falta de interés en dejar como mi obra bien acabada. Yo escribo a pie de escenario, como hacemos muchos teatreros, con lo cual estás cambiando y Sí. con nuevas versiones y tachones y borrones. Pesadilla para sus editores. Y lo sé, lo siento, Sí. pero nosotros estamos generando un arte que está vivo. Y lo vemos en Lorca, yo creo, cuando pensamos en lo difícil que es como leer su poesía o su teatro en voz baja, para uno. De verdad, es tan diferente cuando lo lees en voz alta y entra por el oído, porque es música. Un poeta ¿no? oral, ¿no? Sí. 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 Y un dramaturgo. Sí. Sí, entonces Que esa cambia, cuestión. que es incapaz de
Sí. pronunciar la misma conferencia 2 veces de la misma forma. Justo, porque ¿no? es un arte vivo. Sí. Pero es que eso es la performance, esos son los performing arts. El duende. Sí, el duende, Sí. sí, el duende. Gracias. Entonces, esa cuestión de la musicalidad y también el tema de la oralidad. Es que para él el legado estaba y claro, lo que ocurre es cuando pues, se pierde porque la gente se dispersa. Pero la gente sabía sus poemas de memoria, la gente sabía sus obras de memoria. Y Margarita Xirgu y tantos otros guardaban en maletas aquel manuscrito primero que les entregó y que luego cambiaron, etc. Entonces, ese es el trabajo, ¿verdad?, que están haciendo. Y Christopher, muchas gracias A ti, ¿sí? Verónica. por el legado. Sí. Gracias. Christopher, tan solo quiero darte las gracias profundamente, de todo corazón, por esta presentación, por todo lo que has hecho por Lorca Gracias. y darte un abrazo. Bueno, gracias, Alan. Lo que tú también has hecho. No, yo quería, con respecto a lo que ha dicho Verónica, hay un artículo precisamente que me impresionó mucho en su momento, pero claro, no me acuerdo ni del nombre del actor ni del actor, porque era un artículo de un actor que analiza el teatro de Lorca desde el punto de vista de las comas y tal, es decir, de la respiración, Sí. cómo estaba concebido Sí. en términos, teniendo muy presente la respiración del que iba a representar al personaje, ¿no?, del actor. Se ve perfectamente en los manuscritos. De hecho, a la hora de editar Poeta de Nueva York, tienes que decidir si vas a respetar la puntuación de Lorca, que hay largos trechos sin puntuación. Y te puedes imaginar a Lorca leyendo ese poema. Exacto. O puntuar a tu manera, o levemente. Sí, y lo mismo con el teatro, en efecto. Tengo una pregunta puntual muy marginal, pero que por mis propios intereses. Cuando pusiste la foto del Eslava con lo de Yerma y arriba y tal, dijiste que fue del año 60. Sí. Ajá. En el 60 se representa en Madrid y luego Concha va a Spoleto, a Italia, y representan Yerma en el Festival de Dos Mundos de Spoleto. Y ella es la vieja pagana, la hermana de Lorca. Ah, Concha actuó en la... Sí, sí. ¿Y cuándo fue? Porque fue en el Eslava también, si mal no recuerdo, la representación de Yerma, dirigida por Víctor García, en la que estaba Nuria Sper, era Yerma. Sí. ¿De qué año fue? Eso tuvo que ser en los 60 también. Porque yo estaba allí, yo fui a verlo. Eso. Sí, pues... No, pero es que no me acuerdo. Yo tampoco. Me está reprochando desde lejos Andrew Anderson. Porque ella vino a Maryland, si mal no recuerdo. Sí. ¿Quién? ¿Nuria Sper? Pues yo creo que un poco más tarde, quizá comienzos de los 70, Sí, posiblemente. Pero 74, 70 70, 71. Creo que fue 70. Sí, 70. Se puede buscar. Gracias. Sí, bueno, 1973. 73, sí. La de Víctor García con Shakespeare, sí. Claro. No es posible. Sí. Antonio. ¿Puedo? Sí. Gracias. Me ha encantado, Christopher. Estupendo. Gracias. Y quería preguntarte si tienes tú constancia de que existe una obra inacabada, un poema largo de Lorca que estaba trabajando con Falla. Falla le ponía la música. Sí, sí, se ha recuperado parte de esa obra, se llama La Comedianta, y se guardaba durante años una parte de la historia que omití, es que ese mismo maletón de piel de cerdo acabó en el Banco Urquijo, en una caja de ahí. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con Lorca, Isabel tenía que ir al banco y sacar el maletón, abrirlo, y entre miles de páginas de manuscritas estaba La Comedianta, que es esa obra donde hay apuntes musicales de Falla y
texto de Federico, no está completo. Déjame contarte una breve anécdota. Hace como 25, 27 años conocí a un chico asturiano por medio de una amiga asturiana que trabajaba aquí en Boston. Y este chico estaba estudiando música en Berkeley College of Music. Y me dijo, nos conocimos y dice, tú escribes poesía. Digo, trato. Dice, oye, estoy trabajando yo, quiero completar la obra de Falla. Y me gustaría que tú completaras palabra de honor. Sí. Yo digo, yo. Mira, de verdad, empecé a trabajar con esto. Y luego el chico se tuvo que ir a España, no sé por qué razón. En aquel entonces no había correo electrónico ni nada de estas cosas, ni WhatsApp ni nada de esto. Perdimos el contacto porque él no pudo volver. No sé por qué no pudo volver. Perdimos el contacto. No sé qué pasó con él. Y hace un par de años, en medio del caos que tengo en el despacho, encontré lo que yo estaba empezando a hacer, ¿sabes? Y allí se quedó. Ahora acabo de jubilarme y estoy limpiando mi despacho y espero encontrarlo. Granada, ¿no? No, se podría donar al centro, sería estupendo. Sí. Así que yo creo que se escucha igual. No, es para la grabación. Ay, no. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena y muchísimas gracias. Una malagueña en Boston. Bueno. Entonces, hablando de música, es que me ha hecho mucha gracia porque yo hace 20, 25 años que estudié música y precisamente estudié la obra de Lorca. Y recuerdo, no sé si es que no, a la argentinita tocando con Lorca, o sea, ella cantando y Lorca tocando. Sí. Eso sí lo he escuchado. Sí. A quien no lo he escuchado ha sido a él, pero tocando sí. Sí. O sea, precisamente, y entonces, ¿dónde se podría encontrar todo eso que yo hace 25 años escuché de mi profesora de música, que era maravillosa? Yo soy de la Universidad de Málaga, no era que fuera a Berkeley, pero también he estudiado con gente que estaba muy en esto y han analizado todo, desde los 4 muleros hasta el café de Chinita, que por cierto ha abierto ahora en Málaga, después de 87 años, que ha estado cerrado, y ya se puede ir al café de Chinitas. Entonces recuerdo eso cuando yo estudiaba a la argentinita cantando una grabación antiquísima con Lorca. Yo he tocado todas las obras de Lorca, y, bueno, las he analizado. Pero claro, ahí se quedan. ¿Dónde podríamos encontrar toda esa música? No tener un piano, ¿no? Bueno, pues realmente no son Stravinsky, pero realmente se pueden tocar. O sea, que alguien así que más o menos se pueden tocar. ¿Dónde se puede encontrar esas obras? Se reconstruyó en un musicólogo, Emilio de Torre, creo que se llamaba, que trabajaba en Columbia, colaboraba con Francisco y reconstruyeron la música de los discos. Es decir, la partitura que tú utilizaste está hecha de oído. A partir de los discos, lo que no se ha encontrado es la música original, pero seguramente está en alguna parte. Claro, o sea que se puede encontrar lo que es la música escuchada. Y en una de esas, en YouTube hay una grabación que el que colocó la grabación pretende que si escuchas bien, oirás la voz de Lorca. Que mientras toca, como Pau Casals, que al tocar es Lorca, creo que es la nana, pero no es la voz que queremos. Pues de verdad que tengo ese recuerdo de escucharlo hace qué precioso, 5 ¿no? años de mi profesora con nosotras, un grupito, ¿no? Que estudiamos eso. Qué bueno. Así que qué bien, nada, que enhorabuena por Gracias. todo y por mucho más, Lorca. Gracias a todos por escuchar. ¿Sí? Muchas gracias, Christopher.